Comenzamos esta segunda lectura maravillosa de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, juntos. Ya lo habíamos hecho un lustro atrás. Miremos cómo el Señor nos ha ayudado a crecer un poco en cuanto a lectura juiciosa y siendo mejores observadores. Comienza el capítulo 1, versículo 1 diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Pablo agrega: y por quien recibimos la gracia. Es gracias al Señor Jesús que recibimos la gracia. Y Pablo se incluye con los creyentes de Roma como receptores de esta gracia. Él no les dice recibieron, él dice recibimos. Si alguien es cuerdo en cuanto a su posición, es el apóstol. Esta gracia a la cual se refiere el apóstol Pablo acá es la del Evangelio. El Evangelio que trae salvación, el Evangelio que trae conversión. Es decir, Pablo, cuando dice por quien recibimos la gracia, está recordando que los receptores de la carta en Roma ya son conversos, ya son salvos, como él también lo es, converso y salvo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Miren, esto es muy interesante. Pablo acá nos está recordando que él recibió las dos cosas al tiempo. En su momento de conversión también recibió el apostolado, es decir, el ser enviado. No todo convertido es apóstol, podríamos decir, pero sí todo apóstol es un convertido. Recordemos la conversión del apóstol. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí podemos ver la conversión del apóstol. Pero miremos que acto seguido recibe el apostolado. En el mismo capítulo 9, del versículo 15 al 16, cuando Dios está indicándole a Ananías que fuese a donde Pablo, el Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso entonces es que Pablo dice acá en la carta a los Romanos: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. A eso se refiere. Para la obediencia a la fe. La conversión y el apostolado no son cosas estáticas, no son lugares a donde uno dice: ve, ya llegué, me quedo aquí. No son un fin en sí mismas. Entonces esa gracia y ese apostolado para Pablo son para predicar la obediencia de la fe. Witt, un observador cristiano, dice:
el acto de fe es sumisión a Dios, puesto que el pecado hace del yo el fin y la regla de la vida. La fe entonces significa la abdicación del yo y la exaltación de Jesucristo como Señor. El propósito de Pablo es traer a todo ser humano a la obediencia de fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, agrega el apóstol. Pablo está hablando de un evangelio para los humanos en general, un evangelio global, a todas las naciones, que ha de ser predicado a ellas. Entendamos todas las naciones gentiles, porque para eso fue comisionado Pablo desde su conversión. Y sin embargo, no deja de lado un elemento esencial en esta obediencia a la fe a la que son llamadas todas las naciones. Él dice, por amor de su nombre. ¡Qué maravilloso! ¿A cuál nombre? Al nombre del Señor Jesús. Al nombre del Señor como Señor. Porque Pablo está hablando de el Señor de todos. Leyendo Filipenses en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, lo podemos entender mejor. Dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame expresarlo así. Una vez el Padre ve esta actitud en Cristo Jesús, que no ha estimado el ser igual a Él como cosa que aferrarse, que se humilla a sí mismo haciéndose ser humano, y haciéndose ser humano se hizo siervo, y estando en la forma de siervo sigue humillándose hasta la muerte, y no escoge una muerte de alcurnia, sino la de cruz, la peor. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A eso se refiere cuando dice Pablo en Romanos que de Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A esa clase de amor es a la que hace referencia, el ágape. Como les ha dicho que es para predicarlo a todas las naciones, ahora Pablo habla a los romanos y les dice, entre las cuales estáis también vosotros, entre esas naciones gentiles. Es decir, los romanos que han creído, que son los destinatarios de esta carta, a ellos Pablo, como predicador a los gentiles, está en la obligación de escribirles, porque a ellos se debe, ya que ese es su llamado, llevar el evangelio del Hijo de Dios a los gentiles, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aparece nuevamente el llamados. Cuando habla llamados a aquellos de Roma, a Él mismo y a los que en Cristo Jesús creamos, nos está recordando que no es una iniciativa nuestra el querer ser de Dios, para que recordemos que no es por obras para que nadie se gloríe. Ya lo dijo el mismo apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 8.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Llamados a ser de Jesucristo. Ese hacer de significa que pertenecemos. ¿Y a quién le pertenecemos? A Jesucristo. Le pertenecemos a Él porque Él nos ha llamado, no porque nosotros estábamos buscando pertenecerle. Y a todos los que estáis en Roma. Es decir, cuando dice a todos, no es que le esté escribiendo a los más avanzados en el Evangelio, para que no vayamos a pensar eso. Y está dejando por fuera a los que están principiando, no. A todos los que estáis en Roma, desde el más recién convertido hasta el más antiguo de ellos. Y la carta es específica a ellos porque cuando dice a los que estáis en Roma, eran los que habitaban en la capital del imperio. Y a esos que están en Roma, a esos que han sido llamados a ser de Jesucristo, a esos que están entre las naciones a las cuales por amor del nombre de Jesús se les debe entregar el Evangelio, les dice, amados de Dios. Ay, permitámonos acá hacer una estación. ¿Cómo es eso de que amados de Dios? Entendámoslo como que Dios nos ama. Y quiero aclarar esto bien. Si está distraído o distraída, por favor despabilese que lo que viene le puede servir. Cuando Pablo nos dice amados de Dios, no se refiere a que nos sintamos amados por las cosas que nos da o que nos quita. Porque no estamos jugando aquí a lo que Dios me da y a lo que Dios me quita. No estamos jugando a los sentimientos y a las emociones infantiles de mentes no renovadas que piensan que si algo sale de sus vidas, un bien, una persona, una propiedad, una amistad, larga es la fila, Dios ya no me quiere. O ir al otro extremo diciendo, como estoy navegando en la abundancia, nada me hace falta, nada me es quitado, ¿cómo me ama Dios? No, Señor, sálgase de ese pensamiento ruin. Pablo está diciendo que entendamos que Dios me ama no por las cosas que me da o que me quita. Me ama porque ha dado a su Hijo Jesucristo para que en Él sea salvo y tenga vida eterna. Se está refiriendo a eso. Pernicioso evangelio de las añadiduras que nos ha hecho ir por caminos retorcidos de cosas y de situaciones que nada tienen que ver con la salvación y la vida eterna que en Cristo Jesús nos han sido dadas. Y nos hacen apreciar más las escorias temporales que los bienes eternales. Se está refiriendo a un amor no por cosas o de cosas. En el mismo Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, aquí viene, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos refiriéndonos a esa clase de amor. Permítame avanzar un poco más con respecto a este amados de Dios. Usted amiga y usted amigo, usted hermano y usted hermana, tiene que dejar de lado ese pensamiento de que Dios me ama por lo que me da y Dios no me ama por lo que me quita. Valiente amor entonces sería.
Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, el mismo Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escuche pues, estamos hablando de este amor y trae situaciones, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Cuántos entonces son aquellos que por no leer juiciosamente las Sagradas Escrituras e incorporarlas a su estado espiritual y a su madurez, piensan que si están en tribulación, Dios les ha olvidado? Piensan que si están en angustia, Dios les ha olvidado. Piensan que si están en persecución, Dios les ha olvidado. Que si tienen hambre, Dios les ha olvidado. O desnudez, Dios les ha olvidado. O peligro, Dios les ha olvidado. O los persiguen a espada, Dios los ha desprotegido. Valiente gracia de amor. No, Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y continúa diciendo, por lo cual estoy seguro, Pablo no estaba dudando, de que ni la muerte, escuche pues eso, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor al que Pablo se refiere en este capítulo 1, versículo 7, cuando dice, amados de Dios. Eso es ser amado por Dios. Es que la comprensión del amor de Dios va más allá que cantar, levantar las manos y aplaudir y hacer una danza que nos haga sudar. Pablo sabe muy bien lo necesario que es que comprendamos este amor para no irnos por las ramas. Y por eso aún a creyentes maduros como los que se creía que estaban en Éfeso, les dice en el capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, escuche pues, a este amor se refiere, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de ese amor, la longitud de ese amor, la profundidad de ese amor y la altura de ese amor. Y lo refrenda diciendo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando Pablo me dice amado o amada de Dios, según sea el caso, me está hablando de un amor que no tiene origen en mí, viene de Él. Entonces podemos ver cómo Pablo a los romanos les explica ese amor en el capítulo 8, siendo Romanos una carta extraordinaria, y a los mismos de Éfeso también les tiene que hacer énfasis en este amor, y aún a los carnales de Corinto les regala que es necesario comprender aquel amor. En el capítulo 13 de Primera de Corintios dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Oiga bien esto, el amor nunca deja de ser. Aún dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, que son otros dones, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y Pablo entonces nos llama a crecer. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Escuche, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A eso entonces nos referimos. Esto no es un juego. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. A esos amados de Dios les recuerda que han sido llamados a ser santos. Godet, que es un pensador cristiano, dice: santos en virtud de un llamado, lo que implica que son santos en realidad. Son santos por el llamado, no porque sean santos para ser llamados. Esto es maravilloso. En ese sentido, cierro las comillas, según este pensador y lo que quiere decir el apóstol Pablo, todos los creyentes son llamados, por lo tanto, son santos. No es que fueron santos y después fueron llamados. William Greathouse dice: los cristianos en Roma eran santos, ya no eran sencillamente gentiles. Habían sido llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Eran personas de quienes Dios había tomado posesión. ¡Qué maravilla! Pudieran ser carnales como los de Corinto, pero ya eran santos. No vaya a tirar la puerta sin escuchar lo que voy a decir. Porque es que algunos todavía tenemos algunos conceptos religiosos que nos hacen sentir espirituales y realmente no lo son. Aquí Pablo nos va a hablar las cosas como realmente son. John, ¿usted por qué dice que aún los carnales de Corinto eran santos? Pues por lo que dicen las mismas Sagradas Escrituras. Acompáñeme si quiere. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 4, Pablo le dice a esos de Corinto, que usted y yo ya renovamos entendimiento en una primera lectura con esa carta y nos dimos cuenta de todo lo que allí ocurría. Él les dice a los de Corinto, escuche bien, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Nuestro error consiste en quedarnos solo con la lectura en donde se regaña a los de Corinto, que bien merecido se lo tenían desde luego. Nuestro error consiste en obviar lo que Pablo también les dice a los de Corinto desde el capítulo 1 en el versículo 12, versículo 2. Con toda esa carnalidad que estaban en proceso de dejar de lado por la falta de crecimiento, Pablo los trata como a santificados en Cristo. Allí en 1 Corintios 1:2 les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Iglesia de qué? De Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vuelvo a insistirte, todos los creyentes somos llamados, y al ser llamados, por eso somos santos. No es que primero nos tengamos que hacer santos para poder ser llamados. Quiero matar esa vaca sagrada, religiosa, incubada en las mentes de algunos desde ya. Pero eso es Pablo. No, Pedro también. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice, cuando se dirige a los que el apóstol Pedro les escribía, mas vosotros sois linaje escogido, oiga pues, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora pues habéis alcanzado misericordia. Entonces pensemos un poco. La idea de ser santos es hacer parte del pueblo de Dios que ha sido separado de entre todos los pueblos de la tierra para hacer de exclusiva posesión de Dios. Ahondemos un poco para que nos duela menos. Escuche bien.
En 1 capítulo 6, versículo 9 al 11, primero leámoslo y después usted va a ver para dónde voy. Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los santos, permítanme, somos separados, pero también somos purificados. Volviendo a William Greathouse, él dice: puesto que el pecado es la autoelevación del yo hasta que llega a ser el propósito y regla de la vida, el pecado es absolutamente opuesto a la santidad. La santidad de Dios le hace intolerante con el pecado, puesto que el pecado le roba lo que su santidad demanda. Solo los santos son puros y solo los puros son santos. La purificación, entiéndase acá, principia con la conversión, dice él. Yo se lo voy a poner en palabras más paisas. Cuando uno cree en Cristo Jesús, porque Él fue el que inició la relación, ya soy santo. Pero Pablo acá me está hablando en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, de que hay un proceso de purificación para los santos. Entonces, pensemos en algo que conocemos. Piensen en el oro. ¿Sí? El oro ya es oro por el solo hecho de ser oro, pero necesita pasar por el crisol para ser limpiado. Así entonces, el santo, en virtud del llamado que Dios nos hace, ya es santo, pero necesita ser purificado. Es ahí donde el Espíritu Santo inicia su labor docente en nosotros como creyentes después de nuestra conversión, para ese proceso de santificación o de purificación, como lo llaman algunos. Creo que he sido suficientemente claro. Si no, repítalo varias vecesitas. A ver, John, vuélvamelo a explicar. Con mucho gusto. Estamos hablando ya y estamos convencidos de que los creyentes en Corinto ¿son santos o no son santos? Sí, respondo. ¿Tenían problemas de carnalidad? Todos. Le leo algunos. Está en 1 Corintios, leamos el capítulo 5, que es un capítulo muy olvidado de 1 Corintios. Se los leo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Si usted se da el trabajo de leer la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, va a ver la clara que es también. Yo estoy leyendo la Reina Valera del 60 por motivos de mi edad. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Vuelvo a leer ese pedacito. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El asunto con los hermanos de Corinto, ¿usted les dice hermanos? Claro, si son santos. Es que se habían convertido, pero se les había olvidado purificarse. Y por eso seguían viviendo como si se hubieran convertido. Entonces por eso el apóstol Pablo les escribe fuerte. En Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 14, Pablo también les advierte a los de Roma y les dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Con razón el Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros 2000 años después que renovemos nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. ¿Por qué? Porque la lectura juiciosa de la palabra nos limpia, nos renueva. En otras palabras, nos dice de qué debemos alejarnos después de haber sido convertidos. Por eso él dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué maravilla! En Corinto algunos hermanos estaban dedicados a la fornicación. Pablo les da una salida y les dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, con un acto santo como el matrimonio, Pablo les enseña a los corintios a huir de la fornicación, que era un acto carnal de una naturaleza caída. A los de Tesalónica también les anuncia y les dice, en su capítulo 5, en la primera carta del versículo 23 y 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces, por eso Él les dice, amados de Dios a los de Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Qué interesante. Pablo entonces les envía a ellos gracia y paz. Recordemos que la gracia también la podemos definir como el favor gratuito e inmerecido de Dios a la raza humana a través de Cristo Jesús. Y cuando Pablo les dice que les envía gracia y paz, esa paz a la que se refiere es esa serenidad interior que Dios nos da. Es ese sentimiento de bienestar que los seres humanos nacidos de nuevo con mente renovada disfrutamos gracias a la gracia de Dios, permítame la redundancia. Gracia y paz a vosotros. Pero al igual que el ágape con el cual son amados los de Roma, no es un ágape humano, es el amor de Dios entregado en Cristo Jesús, también esa gracia y esa paz que acaba de enviarles es la gracia y la paz que vienen de Dios. Por eso Él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. ¡Ah, qué maravilla! Miren, esa gracia y esa paz son de Dios, el Padre. No hay lugar entonces al sentimiento de orfandad. Créame de qué les hablo. Yo he estado ahí, que uno a veces se levanta o ha sido tan maltratado o se encuentra uno tan mal querido que empieza a sentirse como abandonado, como si no... Y llora, usted ha llorado. Yo he llorado, no me estoy burlando, me estoy riendo de mí. Espero que usted también se pueda reír de usted
cuando comprenda a lo que realmente hemos sido llamados. Porque la gracia y la paz que Pablo me da y me envía, y le envía a los de Roma, es la gracia del Padre, para que recordemos que tenemos un Padre, y él dice, de Dios nuestro Padre. Qué sentimiento de orfandad y qué 8 cuartos. Nosotros tenemos un Padre con P mayúscula. Pero esa gracia y esa paz también son del Señor Jesucristo. Porque nos recuerda Pablo, como al principio de este capítulo, que tenemos dueño, que tenemos amo, que somos orgullosamente esclavos de Cristo. Y del Señor Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Porque es el que ha sido declarado Hijo de Dios con poder, como ya vimos, y no me voy a devolver. Entonces a eso se refiere el apóstol cuando ha iniciado esta carta para entregársela a los romanos. En esta pequeña lectura de estos 3 o 4 versículos, espero que nos haya quedado claro, y si no, le suplico que repasemos, volviendo a escuchar el mensaje, que Pablo nos está hablando a santos. Y hemos matado esa idea hueca, porque más hueca no puede ser, de sentirme indigno de ser llamado santo, porque es que yo no soy santo por mis esfuerzos, sino que soy santo en virtud de un llamado que me hizo Dios en Cristo Jesús. Otra cosa es el proceso de santificación normal, de purificación normal que viene después de la conversión, que según Pablo nos acaba de aconsejar, es por la renovación constante de nuestro entendimiento y en nuestro caso, guiados por el Espíritu Santo, por la lectura juiciosa de la palabra de Dios día tras día hasta que Él venga por nosotros o nosotros al morir nos vayamos con Él. A eso entonces se refiere. Y nos ha sido bien aclarado también lo que es el ser amados de Dios. Usted que me escucha, amigo y amiga, que es de Cristo Jesús, es amado de Dios, no por las cosas que la vida da o por las cosas que la vida quita. Ya saques eso de la mente. Y entonces empiece a disfrutar lo eterno que en Cristo Jesús nos ha sido entregado. ¿Y sabe que es eterno? Por los siglos de los siglos. ¿Y sabe que es por los siglos de los siglos? Para siempre, para siempre, para siempre con Él. A ti, amado Padre Celestial, sea toda la gloria. A ti, amado Señor Jesucristo, sea toda la gloria. Y a ti, amado Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.